Estamos escuchando Wax FM. Es la hora del ocaso. Quiero decir, el sol parece derrumbarse. La tarde declina y la ciudad se cubre con un manto de sombras. Bestias heridas se refugian en los bares. Limpian sus heridas con el más puro de los alcoholes. Algo duerme, algo despierta y algo lucha. Lo que muere se resiste. Lo que nace no termina de nacer. Un poeta sin nombre escribe: no todo está perdido. Mientras el río sigue ahí, a espaldas de las luces que se encienden poco a poco. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, buenas noches, buen ocaso, buen crepúsculo. ¿Cómo andan todos? Nosotros aquí dispuestos a compartir una hora de radio, de charla, de entrevistas, de buena música, aquí en la Vox, como hacemos todos los miércoles a las 20 con este manifiesto sobre el ocaso, en una época del año en donde el ocaso ya va quedando cada vez más lejano, pero nosotros lo disfrutamos igual, quédate tranquilo, y también esta hora radial también, por lo menos intentamos de disfrutarla y espero que vos también. Bueno, en esta época, linda semana, lindos días estamos pasando, lindo en cuanto a clima, a eso me estoy refiriendo, y en vísperas de un nuevo Día del Trabajador, a horas nada más de llegar al 1 de mayo, será el tema preponderante en el programa del día de hoy, así que estaremos con varios tópicos referidos a ese tema. Ya mismo, como hacemos habitualmente, paso a comentarte las formas de comunicación, los contactos que tenemos con este programa. Nos podés ver en Kik, en Vox 883, también en Twitch como Vox FM. Nos podés ver además a través de la página radiovox.com.ar. Hoy me puse con el celu, estaba escuchando a los chicos de Voces Leprosas y vi en el ángulo superior izquierdo las 3 líneas que uno tiene que ponchar ahí, y también dice ver en vivo, porque yo siempre iba a la aplicación para escuchar, pero dije, mira, y ahí los pude ver también a Voces Leprosas. Así que bueno, podés descargarte la aplicación a tu celular a través de tu App Store, de donde sea el sistema operativo que tengas. Nos encontrás como Vox Radio Rosario, y si no, la forma tradicional, sintonizando en FM el 88.3. Allí nos vas a encontrar. La forma de escribirnos, de mandarnos un mensajito rápido en el WhatsApp 3413-620-883, 3413-620-883. Después también podés chusmear un poquito en becchiarello.com.ar, la página en donde alojamos los programas ya emitidos. Allí hay una pestaña que dice radio, entras ahí y están todos los programas anteriores. Y además te pido que nos sigas a nuestro Instagram, que es Manifiesto Ocaso. Pasamos ahora a contarte quiénes hacemos este programa. Operando controles, hoy lo tenemos a Odiseo, pero le mandamos también un saludo a Nico Urquiza, a Piero Trevisan, que seguramente estarán por allí. No, me dicen, sí, ¿cómo que no? Pero claro. En la producción y redes, Justina Becchiarello. La poesía y la voz que escuchabas hace un ratito en la apertura es de Franco Morini. En el diseño y la imagen, muy bueno. Y así vamos a arrancar ya mismo este programa con buena música. Un 28 de abril de 2012, Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat se presentaban, hacían un recital en el estadio Luna Park. Fueron varias fechas, si no me equivoco. Y de ese registro editaron un disco que se llamó Serrat y Sabina en el Luna Park. Vamos a arrancar con esa orquesta que trajeron los españoles. Aquí nos vamos a quedar con el primer tema del disco, que es Ocupen sus localidades. Hoy puede ser un gran día. 9 minutos pasan de las 20. Estamos en Manifiesto sobre el Ocaso aquí en la Vox 88.3. Y te dije que la temática principal de la noche de hoy va a rondar
en el tema de los trabajadores, de la situación de los trabajadores y del trabajo principalmente en nuestra región. Hace unos días el Consejo Municipal de Rosario aprobó una ordenanza que crea el Observatorio de la Actividad Económica Local y para eso, para saber de qué se trata todo esto y para qué sirve, cuál es el objetivo, nos comunicamos con la autora del proyecto, que es la concejala Julia Eva Irigoitia. Julia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, por darnos unos minutos. Te molestamos para saber de qué se trata este proyecto. Lo aprobó el Consejo en la última sesión. ¿Cuál es el objetivo principalmente de este observatorio? Exactamente, bueno, es una iniciativa que presentamos hace algunas semanas y que el objetivo que tiene es relevar el estado de la actividad económica en Rosario, generar datos de calidad que permitan al mismo tiempo hacer análisis para después a partir de esto poder diseñar política pública, poder impulsar programas, poder impulsar normativa. Nosotros creemos que la información de calidad y con una mirada que apunte específicamente a lo que necesitamos es lo que después resulta en normas, en acciones, en políticas que tengan que ver con la realidad, porque si no, de repente los concejales están legislando en el aire, los funcionarios te proponen cosas detrás de los escritorios y bueno, pierde un poco la relación con lo que efectivamente está ocurriendo. Claro, o sea, serían datos precisos que les sirven tanto a ustedes los concejales y concejalas como a cualquier otro funcionario, cualquier ciudadano incluso, a crear propuestas, pero basadas en números reales, ¿no? Sería una cosa así. Exactamente, y la intención también es aprovechar el gran anclaje de casas de estudio que tenemos en Rosario, distintas universidades, por supuesto con un rol protagónico de la UNR, y poder aprovechar muchas veces esta figura del pasante o de los estudiantes que están atravesando su instancia de práctica preprofesional y invitarlos a proyectos concretos que, insisto, tengan alguna repercusión o alguna vinculación directa con la realidad que vivimos todos los días. En Rosario, nosotros creemos que bueno, es fundamental, de hecho la mayor cantidad del trabajo lo genera y del empleo lo genera el sector privado, no como en otras ciudades que por ahí el empleo público tiene un peso muy fuerte. Por lo tanto, Rosario siempre es indicador de cómo repercuten o cómo impactan las políticas más nacionales, ¿sí? La macroeconomía, cómo sube y cómo baja la actividad económica, el empleo, bueno, es en donde primero se siente en Rosario, para bien y para mal. En ese sentido está bueno poder analizar estas situaciones, estos casos con una mirada desde acá, ¿no? Para que también nosotros podamos hablar de nosotros mismos y hagamos nuestros análisis, nuestras lecturas y nuestras propuestas a partir de lo que pasa en Rosario. Claro, uno enseguida hace el anclaje a la idea que tenemos quizá de la Rosario de hace mucho, ¿no? Una ciudad industrial con cordones de fábricas, incluso no necesariamente grandes fábricas, sino de pequeñas industrias barriales. No sé, me ocurre en este momento Avenida Ovidio Lagos, por ejemplo, y todo eso es como que se fue perdiendo, ¿no? Con las distintas medidas económicas desde hace ya varios años, fueron devastándose y transformándose quizá en una ciudad de servicios. De manera que tener una base de datos actualizada también nos va a poner un poco un foco en la realidad para pensar el futuro, ¿no? Exactamente, sin duda, Martín. Esto ha sido en su momento una decisión política, un modelo de ciudad que priorizó el comercio y los servicios. Nosotros no es que estamos en contra de estas actividades, pero sí creemos que Rosario se pierde una gran oportunidad en desarrollar toda su pata industrial. Durante mucho tiempo Rosario expulsó a la industria, de hecho la industria se radicó más en localidades aledañas que por supuesto las abrazaron y les generaron condiciones objetivas y concretas para que se radiquen así. Esto en el último tiempo, más allá de que yo no comparto la mirada del gobierno local, del actual intendente, sí creo que está tratando de darle una vuelta de tuerca, pero falta un montón. Y bueno, insisto, para que nosotros podamos acertar en cuáles son las herramientas que vamos a poner a disposición de ese empresariado local y también nacional y por qué no internacional, bueno, tenemos que tener bien en claro cuál es la situación que atraviesa Rosario, cuáles son las posibilidades, cuáles son las potencialidades y a partir de allí generar esas herramientas.
Recién vos nombrabas a posiblemente pasantes. ¿De qué carreras serían? Digo, ¿en qué rubros tendrían que ubicarse estos pasantes? Bueno, nosotros en primer lugar hicimos una pequeña enumeración de carreras como, por supuesto, ciencia política, estadística, economía, pero la verdad es que el marco de este programa que aprobamos recientemente es amplio y permite también, en función de los objetivos que nos planteemos, ir, por supuesto, también abriendo el abanico e incorporando distintas disciplinas. Siempre la interdisciplinariedad, la interseccionalidad es riquísima a la hora de hacer este tipo de análisis, así que la apertura es total. Y lo último, ¿los datos que se arrojen en este observatorio van a ser públicos o van a estar destinados solamente para funcionarios? No, por supuesto que estamos en línea con la política de datos abiertos, que hoy creo que es una obligación de todos los sistemas democráticos poder abrir la información a la ciudadanía en general, plantearla de una manera accesible y fácil de leer y de llegar, así que con esa impronta también los informes que se vayan generando van a ser puestos a disposición de todos. Bien, Julia, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y que nos hayas contado de qué se trata este observatorio. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición les iremos contando cómo avanza. Perfecto. Esperemos que avance, ¿no? Porque es algo realmente interesante. Sí. Vamos a trabajar para eso seguro. Bueno, y feliz día para mañana, Julia. Bueno, muchas gracias igualmente para vos y para toda la audiencia. Bien, la concejala Julia Eva Irigoitia, creadora, autora, impulsora de este observatorio de la actividad económica local. Me pareció realmente muy interesante, más aún tenerlo en cuenta en esta época cercana al 1 de mayo, al Día de los Trabajadores, en donde no hay demasiado para celebrar, ¿no? Después vamos a seguir hablando, vamos a dar algunos datos, cifras que muestran en qué situación nos encontramos, principalmente los laburantes de esta región. Pero bueno, vamos a seguir con la música, a ver qué tenemos por acá en este bloque. Una excelente banda va a estar sonando. El 28 de abril del 98, la banda Dave Matthews Band lanza un discazo que se llamó Before These Crowded Streets. De ese disco suena Stay. Dave Matthews Band, el tema Stay, sonando cuando pasan 19 minutos de las 20. Te recuerdo que nos encontrás en radiovox.com.ar. Allí además podés vernos, nos podés escuchar, nos podés ver, tenés la programación, bueno, en fin, una serie de cosas. Podés descargarte la aplicación de la Vox, nos encontrás como Vox Radio Rosario, desde cualquier Play Store o cualquier tienda de acuerdo a tu sistema operativo. Nos podés sintonizar en la forma tradicional por FM 88.3. Nos contactás, nos escribís al 3413-620-883. 3413-620-883. En los programas ya emitidos los encontrás en becchiarello.com.ar. Se escribe con B larga, Becchiarello. Para este tipo de cosas uno tendría que llamarse más simple, ¿no? Un toto.com.ar, una cosa así, más claro. O le tendría que haber hecho un tincho.com.ar, ponerle una cosa así. Bueno, pero es becchiarello.com.ar. Allí encontrás los programas emitidos. Y si querés seguirnos en Instagram, te invito a que nos sigas como Manifiesto Ocaso. Y además hay un canal de YouTube, que es youtube.com/Martín Becchiarello. Así que ahí también encontrás las notas, las entrevistas, una serie de cuestiones. Bueno, seguimos hablando del trabajo. Estamos a horas nada más de llegar a un nuevo 1 de mayo y además del locro y las empanadas, hay cuestiones para revisar, principalmente en nuestra región. Nosotros hemos tomado, y mañana va a salir publicado en la página Proyecto Escaño, proyectoescaño.com.ar, un informe en base a un trabajo elaborado por el diputado provincial Carlos Delfrade, que está basado en cifras oficiales. Así que queremos compartir con ustedes las imágenes de lo que va a estar publicado mañana en esta ciudad de pobres trabajadores. Repito, son cifras oficiales basados en un trabajo que hizo Carlos Delfrade y que muestra de alguna forma el deterioro del trabajo en la provincia de Santa Fe y principalmente en nuestra zona, en la región rosarina. Vamos con la primera placa que tiene que ver con
un tema de lo que se estuvo hablando últimamente, ¿no? Este año se va a reformar la Constitución de Santa Fe. En el preámbulo que figura, que da comienzo a la Constitución actual y que supongo no se va a modificar, dice, versa en algunas de sus partes, destaca la necesidad de estimular y dignificar el trabajo. En otro fragmento dice impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social. Esas dos frases marcan que en Santa Fe debería haber una estimulación, un trabajo digno, que deben estar las políticas colocadas para impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social. Las cifras que vamos a mostrar a continuación es como que indican lo contrario, ¿no? Más teniendo en cuenta que hablamos de la provincia de Santa Fe, que es la que más derechos aduaneros aporta a la Argentina, un 40%. Por ejemplo, si la comparamos con la poderosa Buenos Aires, que aporta solamente el 28%, estamos hablando de que es una provincia que tendría que recibir un poco más de lo que otorga, ¿no? En cuanto a ingresos, según el INDEC, el ingreso per cápita familiar en la provincia de Santa Fe es de 413.000 pesos y según en el Centro de Estudios para la Producción, el salario nominal por puesto de trabajo registrado es de 835.000 y un poquito más de pesos, ¿no? Y tengamos en cuenta que la línea de indigencia está en 160.900 pesos y la canasta básica en 356.000. Repito entonces, el ingreso per cápita familiar en Santa Fe es de 413.000, la canasta básica en 356.000. Lo que sigue nos da cuenta de la pobreza, porque en Santa Fe, según el INDEC, la pobreza alcanza a 678.700 personas. Solamente en el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario, o sea, en las dos grandes urbes que tiene la provincia de Santa Fe, la pobreza alcanza a más de 500.000 de personas. Una provincia cuyo producto geográfico supera los 50.000 millones de dólares anuales. ¿A dónde va el resto? Y creo que hay que mirar hacia el río, ¿no? Además, se está discutiendo la cuestión de la hidrovía y las riquezas que se van del país por ese sector. En cuanto a la desocupación, en el Gran Rosario la tasa de desocupación es del 5,1% y la de subocupación es del 8,4%. Hay 41.000 personas desocupadas, 99.000 personas ocupadas demandantes, quiere decir que pese a tener trabajo siguen en la búsqueda de un segundo o de un mejor laburo, y además hay 57.000 subocupadas. Esto significa que trabajan pocas horas a la semana. En el Gran Rosario, en el que en algún momento fue el segundo cordón industrial más importante de Sudamérica, hay 197.000 personas con problemas ocupacionales. Y uno de los grandes males de los últimos años, ¿no? La informalidad. Según la Organización Internacional de Trabajo, la OIT, 6 de cada 10 menores de 29 años tienen trabajos informales. 6 de cada 10, más de la mitad, del 60% de los menores de 29 años tienen trabajos informales. Y otra de las cifras que crece año a año es la de accidentes laborales. Allí la Superintendencia de Riesgos de Trabajo registró que en nuestra provincia se produjeron en el año pasado, en 2024, 42.222 accidentes laborales y enfermedades profesionales, 116 accidentes por día, 5 por hora, 1 cada 12 minutos. Un accidente laboral cada 12 minutos solamente de los registrados. No tenemos en cuenta aquellos que no se avisan porque se puede llegar a perder el día, el presentismo o ese tipo de cosas. Y la mayoría además se producen en las grandes empresas de la provincia. En cuanto a la pérdida de puestos laborales, bueno, algo que se está intensificando en los últimos tiempos. Según el Sistema Integrado Previsional Argentino, cuando asumió Milei en diciembre de 2023, había 520.800 puestos de trabajo en el sector privado y a fines del año pasado, o sea, a un año de haber asumido, hubo 509.100. Es decir que en ese primer año de gobierno se perdieron 11.700 puestos laborales solamente en la provincia de Santa Fe. Y en cuanto a las grandes empresas,
Bueno, hay dificultades en grandes marcas, esas que ya están instaladas. Por ejemplo, Sancor pasó de tener 4.000 trabajadores en 2017 a 2.020 en 2025 y está en riesgo de quebrar. Eso es solamente un ejemplo de lo que está sucediendo en las grandes empresas. Tengamos en cuenta lo que sucede con Vicentín, en donde hay mucha gente que está en riesgo de perder su trabajo, lo que sucede en las rutas nacionales, pero que pasan por la provincia de Santa Fe y mantenían puestos laborales también, como por ejemplo los peajes. Recuerdo en este momento el peaje del Puente Rosario Victoria, entre otras cosas. Y lo último que tenemos para contarte tiene que ver con las rutas y vías navegables, porque allí ya se perdieron 500 puestos de trabajo, de lo que te decía recién, ¿no? De peajes, mantenimiento y ese tipo de cosas. Pero además los gremios que están vinculados a patrones de buques, serenos y otras actividades denunciaron que la desregulación puede afectar a 800 familias santafesinas. Vuelvo a lo que decía al principio entonces. Es un día del trabajador, uno más de los que vivimos todos los años, pero en Argentina y en nuestra región, más que celebrar, tenemos que realmente repensar un montón de cosas, entre otras que tenemos trabajadores pobres. Estamos en una ciudad de pobres trabajadores, casi remedando lo que decía Fito Páez, era de pobres corazones desocupados, subocupados o ocupados de una manera no satisfactoria, digamos. El trabajo dignifica, pero lamentablemente últimamente no te hace llegar a fin de mes. Eso es lo que estamos sufriendo en estos últimos tiempos en Argentina y principalmente en nuestra región, por lo menos lo que nos basamos en estas cifras oficiales y bajo el trabajo que ha concretado el diputado provincial Carlos del Frade. ¿Seguimos con otra cosa? Seguimos con la música, porque siempre vamos a tener un poco de música. Siempre el arte nos puede dar un poquito de remedio para el alma, y más con este tipo de cosas. Nos quedamos con Amy Winehouse. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 88.3. Asesoría de imagen personal. Celeste Chiara. Consultoría para empresas. Isoplus SRL. Ferretería. Suárez. Arquitectura e ingeniería. Módulo AI. Maquillaje. Gerisoldi Makeup. Suplementos naturales. Revoluc. Consultoría comercial. Ignacio Ortiz. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Unos minutos pasamos de las 20:33 y hoy casi exclusivamente estamos hablando del trabajo en vísperas de un nuevo Día del Trabajador. Y recién lo hablábamos con la concejala Irigoitia. Yo le decía que uno tiene la idea de una Rosario industrial, ¿no? Una Rosario obrera, pero que en los últimos años quizás se fue transformando en una ciudad de servicio, ¿no? Como que fue mutando eso. Bueno, aquella historia rica de aquel laburante de fábrica, obrero, está retratada en muchos libros. Nosotros contactamos a un amigo, doctor en historia, Paulo Menotti, que está en contacto con nosotros, porque él editó hace unos cuantos años un libro que se llama Un faro de luces y sombras, historias de militancia en el Swift, que es una marca y es una
un emblema de Rosario y quizá también de la zona sur específicamente. Pero bueno, Paulo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. No sé si me escuchan bien. Perfecto, te estamos escuchando y te vemos también ahí. Gracias por Bueno. atendernos. No, gracias a ustedes por la entrevista. Sí, bueno, hace ya como 4 años salió el libro que se llama Un faro de luces y sombras y habla de justamente la industria cárnica acá en Rosario. Más específicamente el frigorífico Swift, que está en Villa Gobernador Galvez, pero sus puertas dan al límite con Rosario. Así que Claro. podemos decir que es una industria rosarina también. Rosarina. Y la historia rosarina, ¿no? Porque seguramente la lucha que se dio allí tiene mucho que ver con otras historias similares que se replicaron en distintas zonas de Rosario, quizá del cordón industrial también, ¿no? Sí, bueno, la clase trabajadora en Rosario se consolida, de acuerdo a lo que dice Ricardo Falcón, ya en 1890. Ya ahí hay una veintena de sindicatos y, bueno, por entonces todavía hay un matadero en el barrio Tablada y los matarifes se van trasladando cada vez más al sur y quedaron ahí 2 o 3 frigoríficos, uno de ellos es el frigorífico Swift. El Swift se empieza a instalar en 1917 en esta ciudad y para 1925, diciembre de 1925, hace su primer embarque a nivel internacional. Desde Rosario sale por primera vez en 1925 carne hacia gran escala a Europa y otros lugares del mundo. ¿Y cuánta gente laburaba Bueno, en de ese ahí, entonces? bueno, eso tiene que ver de acuerdo a la época y a al periodo. Comienzan trabajando entre 1.000 y 3.000 personas. Ajá. Recordemos que en esa época la gente todavía no hay un trabajo fijo, sino que el trabajo se hace por jornada. Ah, mira. Y de hecho el frigorífico Swift va a arrastrar una forma de trabajo que tiene que ver con la entrada de animales o no. Entonces, durante mucho tiempo se pidió que haya unas mínimas de horas aseguradas para los trabajadores, y las trabajadoras también, porque trabajan muchas mujeres. Y, bueno, en los últimos 30, 40, 50, no, 60 años se ha logrado parte de eso, pero bueno, el tema es que es la cantidad de gente que está trabajando en el Swift ahora bajó. Llegó a ser en la época del peronismo, se hablaba de 10.000 personas, y ahora se habla de que estaría alrededor de las 1.000 personas. Y las O sea, últimas estamos... noticias que tenemos del frigorífico Swift es que se instalaría en Paraguay. O sea, están tratando de trasladar todo a Paraguay. Así que quedaría menos de una decena de trabajadores en Rosario. Bien. Antes que nada te pediría acomodarte un poquito la cámara porque te vemos parte de la... exactamente, ahí está. Para poder mirarte bien, Paulo. O sea que... No querías salir el escenario. No pasa nada. Pasamos de 10.000 entonces laburantes a 1.000 en la actualidad y posiblemente hablar de un cierre total o tener solamente algunas oficinas nada más, ¿no? Sí, ese es el nuevo rumor de la fábrica. En los últimos tiempos se le habían vendido a una empresa brasileña. No me acuerdo si después se la pasaron nuevamente a otra empresa norteamericana. Pero bueno, lo que se está hablando ahora es que se irían a instalarse a Paraguay, lamentablemente, ¿no es cierto? Porque nos deja sin mucho trabajo a nosotros. Bien, y en cuanto a estas historias que vos encontraste a partir de tu investigación, que en realidad, digamos, fue una investigación de tesis y después sirvió para editarlo y que lo tengamos a mano de todos en un libro, en Un faro de luces y sombras. ¿Con qué historias te encontraste allí, Pablo? Bueno, yo empecé a hacer historia oral, es decir, a entrevistar gente que había trabajado en el lugar. Y en un primer momento no encontraba muchas personas que quisieran hablar. Me encontré con unas 5, 6, 7, 8 personas más o menos. Y más que nada pude armar algo a partir de testimonios de antiguos militantes comunistas. Ajá. Entonces, ahí junté el militante de una persona que se llamaba Ramón Zarza, que fue dirigente de la carne en el año 59-60.
Después, el padre de Nora Kowalczyk, Sí, claro. famoso polaco Kowalczyk, que era jugador de fútbol en Central Córdoba. Mirá. Nora También me dio Kowalczyk, su una testimonio. gran locutora. Claro, Nora es una gran locutora. El padre era comunista. ¿Mm? Santiago Simón, otro, y que también trabajó en el frigorífico Swift y dejó su testimonio por escrito. Y una persona que no había trabajado en el frigorífico Swift, salvo un pequeño periodo. En realidad él era el contacto del Partido Comunista afuera, en la calle, se llamó Haskell Shapiro. A partir de esas historias, yo fui armando, bueno, primero y principal, la experiencia que ellos habían tenido en el Swift. Recordemos, en la década del 40, del 50, se pelean mucho con los peronistas. Claro. Y después logran, en el momento del posperonismo, donde se produce la resistencia peronista, recordemos, se produce el golpe del 55 a nivel nacional, eso genera una dictadura de 3 años. Después viene Arturo Frondizi, pero Frondizi propone una política desarrollista. Esa política desarrollista implica que haya industrias, pero con inversión extranjera. Y Frondizi lo que hace es aliarse al FMI. Y el FMI lo que le pide es que cierre el frigorífico Lisandro Latorre, un frigorífico que estaba en el barrio La Matanza. Es una lucha histórica, también narrada a partir de la historia oral. Y a partir de ahí empieza un declive en la industria frigorífica y en la organización. Y un año después, los comunistas logran triunfar en el sindicato de la carne por un breve periodo, pero también eso queda implicado dentro de lo que se conoció como la resistencia peronista, un intento armado, es decir, un comando de la resistencia lo intenta tomar el Regimiento 11, un intento que es fallido, y viene una redada, es decir, meten presos a todos los que participaron ahí, peronistas, pero también aprovecharon para meter preso a todos los dirigentes sindicales que le molestaban, entre ellos lo meten preso a Ramón Zarza. Como está preso no puede asumir cargo en el sindicato, la empresa lo echa, y después la empresa no reconoce que sea un trabajador, entonces no lo reconoce como integrante de la paritaria. Claro. Entonces, bueno, ahí tienen problemas, y el gremio lo pierden al año y medio, donde se reanuda el peronismo con la lista verde y blanca, viene Jacinto Cervali. Tiempo después viene la dirección de Cabrera, pero para fines de los 60 ya hay inserción de grupos de izquierda, como el PRT-ER, que intenta hacer un trabajo político en el frigorífico Swift, y también, o sea, no tienen un balance muy positivo. El Swift también hay, durante la dictadura hay muchos desaparecidos, bueno, como todas las grandes empresas de la región. Perdón, no te escuché. No, decía como muchas de las grandes empresas en el país, en realidad, ¿no? Yo decía en la región, pero en el país entero. Claro, sí, bueno, muchas empresas aprovechan incluso la dictadura para echar gente, para disciplinar hacia adentro de las fábricas. Recordemos la Ford de Pacheco, por ejemplo, los trabajadores trabajaban con soldados armados atrás. Y los principales dirigentes fueron incluso desaparecidos, claro. Uno de ellos. Entonces, bueno, el Swift era una empresa emblemática. Lo que había pasado también con el Swift es que es una empresa que le habían hecho quebrar en el año 70, el famoso caso del TEC, porque las empresas se habían convertido en financieras, las habían hecho quebrar a propósito para que sean salvadas después por el Estado. El Estado, la dictadura de Lanuse la nacionaliza, y después la otra dictadura de Videla, Viola y Galtieri la vuelve a privatizar. Sí, pero bueno, el frigorífico Swift también reconstruí hacia adelante, o sea, una historia más antigua, es decir, las primeras formas de organización en el sindicato de la carne. La gente se piensa que el sindicato surgió en el año 46, pero en realidad el sindicato ya viene del año... Primero con los anarquistas en el 25, que no lograron mucho, pero después con los comunistas en el año 30, que ahí lograron armar la institución.
Y ese sindicato tenía las características que le da todavía el barrio Saladillo. Claro. El barrio Saladillo, si vos vas, todavía hay nombres de calle, por ejemplo, Lituania. En el barrio Saladillo hay mucha gente descendiente de europeos del este, polacos, lituanos, ucranianos, rusos, griegos. Toda esa inmigración, que es una inmigración tardía, podríamos decirle, son europeos del este que el mito dice que fueron a trabajar al frigorífico Swift porque soportaban mejor el frío. El trabajo en el Swift era como estar dentro de una heladera gigante todo el tiempo, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, por eso también el Saladillo, el barrio Saladillo tiene una identidad tan marcada, ¿no? Una identidad muy, muy particular. De hecho, hace poquito se declaró oficialmente el nombre como República de Saladillo, ¿no? Como se lo conoce, pero ya quedó oficialmente nombrado así. Paulo, bueno, dan ganas de seguir escuchándote, pero vamos a dejarlo acá y más vale recomendamos que compren el libro. ¿Te parece? Digo, bueno, sí. ¿A dónde lo podemos encontrar? Ese libro habría que ver, está medio agotado, habría que ver si lo podemos reeditar. Me parece que estaba por la calle Mendoza y Corrientes. Hay una librería ahí, Mendoza y Corrientes, que quedaban algunos ejemplares. Si no, por acá, por calle Córdoba, me parece, y Sarmiento, hay una galería que había una librería de usados que tenía unos cuantos ejemplares. Pero ese libro estaba casi agotado. Ah, mira vos. Si encuentran. Bueno, si no, bueno, de última que se contacten conmigo y vemos si podemos conseguir algo. Exacto, claro. Bueno, ¿y qué otros títulos tuyos encontramos, Pablo? Bueno, yo hace poquito, te muestro acá, no sé si saldrá bien. Vale. Es el Soviet de Rosario. Perfecto se ve, la tapa. Para identificarla después, digo. Es la historia es la historia de un grupo de anarquistas, trabajadores y estudiantes de medicina, todos anarquistas, que toman la municipalidad el 7 de febrero de 1921 y declaran un gobierno soviet. Es fantástico. La municipalidad izan la bandera roja, como en la esquina de ahí de la municipalidad, todavía estaba en la esquina de Buenos Aires y Córdoba, estaba todavía el Regimiento 11, los detienen rápidamente y se los llevan a modo de reprimenda por toda calle Santa Fe hasta la jefatura de policía, donde, bueno, son apresados, ¿no es cierto? Y tiene un proceso judicial. Eso se da en un momento donde hay una altísima, grandísima conflictividad social en toda la Argentina. Recordemos, es el periodo de la Semana Trágica, el periodo de la Patagonia Rebelde, el periodo de la Forestal, y también en Rosario, donde pasan cosas de esa magnitud. O sea, también no tenemos miles de muertos como en esos, pero hay muchos muertos, y mientras está pasando el Soviet de Rosario, en las calles de Rosario, la gente sale a la calle, para los tranvías, los tumba, los prende fuego, se agarra a los tiros con la policía, le arrancan los fusiles de la mano a los soldados. Es decir, hay un estado bastante rebelde y revolucionario en la sociedad, en la clase trabajadora, y, o sea, no se concretó porque fue reprimido, pero que es bastante interesante para volver a visitarlo, para estudiarlo y para leerlo. Es decir, es muy atrayente. Totalmente, totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos contado esta historia de Rosario. No los datos, lo que arrojas, no es muy grato, pero es necesario saber la historia, ¿no? Sí, bueno, es necesario saber porque mucha gente se piensa que en Rosario nunca pasó nada de esto, o se habla de la Barcelona argentina con respecto a los anarquistas, pero no queda bien claro quiénes eran los anarquistas y qué hacían. ¿Qué hicieron? Claro. Y mucha gente se piensa que el sindicalismo es de hace 70 años. En realidad el sindicalismo en Argentina es de hace 150 años y en Rosario por lo menos de hace 130, 140 años. Pablo, y bueno, muchísimas tienen gracias. todas estas historias. Claro. Muchísimas gracias, viejo. Muchas gracias a vos, Martín. Y bueno, nos contactamos para la próxima. Si querés seguir hablando de tema historia, a tu disposición. Seguramente seguiremos hablando. Un abrazo enorme. Era Paulo Igualmente Menotti. para vos y la familia. Ahí está.
Paulo Menotti, doctor en historia, autor de estos libros, del que hablamos más, Un faro de luces y sombras, historias de militancia en el SWIFT. Nos decía, está agotado, pero por ahí algunos ejemplares se pueden conseguir. Cualquier cosita, búsquenlo. Paulo Menotti con doble T. Nosotros seguimos en este manifiesto sobre el ocaso. Lo primero es acostumbrarse a la temperatura del agua, dejar que la piel asimile su textura. Después, adentrarse de a poco, sin premura, en el canal. Despegar los pies del barro y con leves movimientos empezar a flotar. Dejar que la sangre y los huesos se humedezcan, de ser necesario, que crezca ahí otra vida. Hundir la cabeza, respirar bajo el agua y fuera de ella. Ser hombre y ser pez, ser anfibio, retornar al origen. Antes de cruzar, mirar bien a los costados, volver a mirar, encontrarse en la mirada de los otros. Estirar los brazos, abrir, entrar y salir, hundirse y partir. Aprender a leer la superficie, indagar más allá de lo profundo. Corriente y contracorriente, sudestada, remanso, falsa calma, agua. A medio camino, entregarse, hacer la plancha, dejarse llevar, convertirse en camalote, nadar, nadar, despojarse de lo que sobra, quedar desnudo, quedar sin nada, salir del agua, devolverle su temperatura, reponerse de los temblores, sedimentar sobre la herida, cruzar el río, volver al barro. Volver al barro, de Franco Morini. Turn off the light. Sing beneath the moon. Shimmer bags. Spend the day in bed. ...20:53, seguimos en este manifiesto sobre el ocaso en Vox 88.3. Vamos a separar ahora las aguas. Estuvimos hablando desde las 20 más o menos de la situación de los trabajadores en estas vísperas de este 1 de mayo. Vamos a detenernos en hablar de una persona muy importante para la cultura argentina y que en estos días seguramente su nombre va a sonar muchísimo. Estamos hablando de Héctor Oesterhel. Héctor Germán Oesterhel es el autor de El Eternauta, la serie argentina que se estrenó hoy a la madrugada en Netflix y de la que seguramente hay muchos que ya deben estar fanatizados o la tienen ahí en la lista para ver. Pero nosotros queremos detenernos en la historia de Oesterhel. El 27 de abril del 77 lo secuestra la dictadura, después desaparecido. Estaba en La Plata, en clandestinidad. Militaba en Montoneros, por eso lo perseguían, ¿no? Al igual que sus 4 hijas, Estela, Diana, Beatriz y Marina. Las 4 nacieron una detrás de la otra. Entre el 53 y el 57 nacieron sus 4 hijas. Antes de secuestrarlo a Oesterhel, los militares ya se habían llevado a 2 de sus hijas, a Beatriz y a Diana. Beatriz, secuestrada en junio del 76, tenía 21 años, estaba en una relación con Carlos Juan Sintierra de la Nave, que también fue secuestrado meses después. La otra hija, Diana, la segunda, había sido capturada en Tucumán en agosto del 76, tenía 22 años y estaba embarazada de 6 meses. Su cuerpo nunca apareció. A su compañero, Raúl Araldi, también lo mataron en Tucumán y además tenían un hijito de 1 año, Fernando. Los militares lo dejaron en la casa cuna.
y a esa altura también había desaparecido uno de sus grandes amigos. Estamos hablando de Rodolfo Walsh. Según se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes, después del secuestro de aquel 27 de abril, Oesterheld pasó por varios centros clandestinos de detención y tortura como Campo de Mayo, el Vesubio y el Sheraton, así denominaban a uno de ellos, y su estado de salud obviamente se fue deteriorando progresivamente, incluso y peor después de que sus torturadores le contaron de la muerte de sus otras 2 hijas. O sea, él sabía de la muerte de las 2 primeras, de la desaparición y tortura de las 2 primeras, lo secuestran y allí, estando en cautiverio, le cuentan que sus otras 2 hijas habían seguido el mismo destino, ¿no? Estela, la mayor, fue sorprendida por un grupo de tareas el 1 de julio del 77, estaba embarazada de 8 meses. Y la otra, la más chica, Marina, fue secuestrada en noviembre del 77, embarazada de 8 meses. El psicólogo Eduardo Arias compartió cautiverio con Oesterheld, contó ante la CONADEP que cuando Oesterheld llevaba 8 meses como prisioneros, los guardias les permitieron sacarse las capuchas y les dieron un cigarrillo como regalo de Navidad. Uno de sus nietos, Martín Miguel, compartió unas horas con él, es decir, se lo sacaron a su madre, a una de sus hijas, lo llevaron con él, donde estaba allí en cautiverio, y finalmente se lo entregaron a Elsa, a la mujer de Oesterheld, Elsa Sánchez de Oesterheld, que estuvo en contra de la militancia, tanto de su madrino como de su marido, como de sus hijas, y sin embargo, después de la muerte de ellos, luchó hasta su muerte en 2015 como una de las abuelas de Plaza de Mayo, querida abuela Plaza de Mayo. Queríamos repasar la historia de Héctor Germán Oesterheld cuando se está hablando muchísimo de la serie El Eternauta, y esperemos que lo dé también un impulso a la historieta, ¿no? Al Eternauta. Esperemos que así sea. Quizá la semana que viene vamos a volver sobre este tema, pero más específicamente sobre la historieta y la serie, porque ahora ya llegó el momento de despedirnos. Antes que nada, tengo una gacetilla que me han pasado hoy. ¿Te gusta el jazz gitano? ¿Viste? Bueno, y todavía no tenés tu anticipada para este sábado 3 de mayo, se presenta Hijos de Buda. Bienvenidos en el Gran Salón de Plataforma Labardén. Hay anticipadas a 8 lucas, pero están en riesgo de agotarse, así que nos recomiendan que las consigamos. En la página de la Plataforma Labardén, allí seguramente vas a encontrar un sitio en donde comprar las anticipadas. Hijos de Buda, entonces, estarán el sábado 3 de mayo, allí en Plataforma Labardén. Estuvo operando controles Odiseo. Muchísimas gracias por todo, como siempre. Un gusto laburar con usted, señor. En la producción y en las redes, Justina Becchiarello. En la poesía, Franco Morini. Abrazo grande para Franco. Diseño e imagen, muy bueno. Estamos en radiovox.com.ar. Los programas viejos, mañana o pasado seguramente este programa también lo vas a encontrar en la página becchiarello.com.ar. Ya se viene el show de Arditi en minutos nada más, así que sigan enganchados con la Vox. Nosotros nos vamos sacudiéndonos al ritmo de James Brown. Gente, muchísimas gracias por todo. Chau. Feliz día para mañana.